Tiempo para repasar la actualidad en A Buenas Horas. Saludamos para ello a Manuel Cabrera. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Buenos días, José Luis. Bien, no nos 14. quejamos, nunca nos quejamos. Bueno, bien, encima te está dando el solecito ahí de primera hora por la mañana ahí en el rostro, con lo cual eso es vitamina D que se Y, agradece, ¿eh? y viendo el mar y los barcos que fondean aquí para pagar menos y no entrar en el muelle. Bien tira, bien tira. Bueno, saludamos también a Carlos Guitián. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy muy bien, qué alegría ver a Manolo por aquí otra vez, pues la última vez que hablamos estaba en Mongolia, ¿no? En un sitio, en Mongolia exterior, que se llamaba en mi época. Estaba en Montenegro, Montenegro. Eso, Montenegro. Yo sabía que, es Por el que mar, ya con la entre, edad, Manolo, con entre, la edad voy perdiendo memoria, ¿sabes? ¿No? no bajo la guardia contigo, al contrario, cada día te veo mejorando, optimizando recursos al máximo, querido amigo. Sí. Entre Croacia y Albania y enfrente Italia, donde está Montenegro. Bueno, está claro que Manolo ya está otra vez en casa, eso es lo importante, y Carlos también está en casa, y nosotros vamos a hablar de algo de casa porque, de manera muy resumida, vamos a ver si podemos tener intervenciones breves para poder sacar todos los temas adelante, porque aparte hay alguno más que quiero integrar que me gustaría también poder colocar por aquí a ver si cuadra. Manolo, muy rápidamente, el TS, el TS, TSJC, lo diré bien, anula la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué puede pasar ahora? Porque algunos ya me parece que la han pagado, porque tenían esa posibilidad de hacerlo, algunos ya se han adelantado, ya decían, ya yo la he pagado, y esto, al final, ¿qué va a ocurrir? Porque creo que no ha pasado en ningún otro municipio, ¿no? Bueno, primero, desconozco si la sentencia es firme o no es firme. La sentencia tiene que ser firme para poder ser ejecutada. Entonces, si la resolución es susceptible de recurso, no es firme. Vale. Y en el momento en que adquiera firmeza, pues si se ha pagado, se deberá solicitar la devolución con los intereses correspondientes. Yo ya está circulando por ahí mensajes de WhatsApp, incluso remitidos por algunos abogados, donde ya preparan unos escritos para solicitar la devolución, incluso aportando el número de cuenta para que se proceda a la misma. No hay ningún problema. Tenemos muchas deudas con el ayuntamiento, podemos compensar deudas. En el Código Civil está la figura de la compensación. Si no me lo devuelven, mañana no pago el IBI y solicito que se me compense. No lo sé. Vale. Hay soluciones imaginativas, pero lo primero es que no hay que precipitarse, verificar si esa sentencia es firme o no, que no lo sé. Y en el momento que haya alguien pagado y se produce la anulación, entonces refiere, como su palabra dice, la nulidad de todos los actos, y uno puede reclamar los intereses y los hipotéticos daños y perjuicios que se hubieran ocasionado. Imagínate que alguien ya por rizar el rizo con la tasa de basura hubiera tenido que pagar la hipoteca y demuestra que no pudo pagar la hipoteca y que le ejecutaron. Esto sería, en América sería algo espectacular. Claro, En sí, porque Canarias empezaría no la está lluvia de sucediendo. demandas, ¿no? Claro. Pero hasta que cuando la sentencia sea firme se pide la devolución y ya está pasado con las tasas del parquímetro azul. Lo que pasa es que al final no todo el mundo reclama, a la gente se le pasa. De momento el dinero está en las arcas del ayuntamiento. Sí, efectivamente. Bueno, Carlos, no sé si tú has tenido la oportunidad de abonarla ya o estabas esperando, te había llegado la carta, no sé si todo esto al final, pues... Pues yo que fíjese lo que son las casualidades de la vida, el viernes conseguimos contactar con un teléfono que puso el ayuntamiento para que mandase un correo electrónico informando de cuánto teníamos que pagar y tal, correo electrónico que no ha llegado y que, bueno, igual llega algún día, pero en principio, yo de todas formas, estas cosas también tengo mis prevenciones acerca de la rapidez en ponerse a reivindicar devoluciones y tal, porque igual las cosas no van como le gustaría a mucha gente. Tasas de basura creo que habrá que poner, a lo mejor lo que ha fallado es uno de los puntos del decreto, que no sé exactamente qué es lo que genera Un aspecto esta... formal. Sí, Un defecto formal. Claro. por eso digo que a lo mejor con subsanar ese aspecto ya
tenía. Y si tú te has metido en pleito, has pagado abogados para eso, a mí me parece que mejor ser prudente en esto y esperar a ver qué nos dicen las cosas. Pero aquí ya está visto que cualquier cosa genera unas expectativas y unas cosas. A mí considero que yo, por no hacer todo esto, iría incluso hoy a pagar la tasa de basura para que me dejen tranquilo con esto, Bueno, ¿sabes? te puedo Odio. adelantar que ayer me llegaba en algún chat un mensaje de modelo de recurso de reposición de la tasa de basura. O sea, Correcto, correcto. exacto. Estaba Sí, sí, sí. O sea, hay algunos acabo que de están comentar. diciendo, vamos a lanzarnos con esto, a ver si con esto ya metemos, no sé, pues más presión o de alguna manera dice, oye, ya te la pagué, me la repones, pero encima te voy a denunciar porque recuerdo, me contaba el caso de una chica y decía, a ver, yo he denunciado porque a mí me imponen un criterio que no conozco el motivo por el que tengo que pagar esa tasa de basura viviendo en mi casa sola con mi hija y que nadie me ha explicado por qué tengo que pagar esta cuantía económica tan elevada cuando a lo mejor otro núcleo familiar pues tiene a lo mejor más gente y paga menos, o sea, no sé. O sea, toda la manera de decir, oye, ¿cuál ha sido el equilibrio para que tú me digas que yo tengo que pagar esto en esta vivienda, 2 personas y encima con una menor a mi cargo? Hombre, yo lo que creo es que la gente se mala. Vamos a ver una cosa. Yo creo que también la tasa de basura hay que pagarla en los ayuntamientos, ¿no? Porque es un servicio que se hace. Ahora, como no se pagaba y ahora se paga, y la verdad que de repente no te ha venido 2 euros, ni 3, ni 10, sino cantidades, ¿no? Pues a lo mejor ha faltado un poquito de ser algo más didáctico y haber explicado en los medios de Claro. comunicación, porque los medios de comunicación están subvencionados porque precisamente se dedican a informar, ¿no? Y entonces yo no he No diría, visto no que diría se que están explique de una subvencionados porque manera. eso ha sonado mal, a no ser que algunos estén subvencionados y yo no lo sepa. Yo en este caso, tanto como Bueno, subvencionados, no. pero por ejemplo, la televisión española y la televisión canaria cumplen una función de comunicación a los efectos Sí, de que la gente se entere de las circunstancias, ¿no? vale. No ha Sí, tú habido dices, sí, ninguna exacto. Tú dices especificación. la estatal, por ejemplo, que sí forma parte de, vale. Claro, entonces, ¿por qué la televisión? La No lo regional. sé. Es que yo creo que hay que ser didáctico. Si le explicas a la gente que tienes que pagar un impuesto por recoger la basura de la puerta de tu casa, yo creo que casi todo el mundo lo va a entender, ¿no? Mm. Es que Carlos ha dicho, mira, yo sé que como lo tengo que pagar, al final yo lo voy a pagar voluntariamente y si después mañana resulta que cada año me tienen que devolver 12 euros o 14 euros o 24 euros, ya lo reclamaré con carácter retroactivo que tengo 3 años o 4 para que no prescriba el tema o se me caduque la acción. Coño, me parece una manera, no sé si lo está diciendo porque estamos en antena, pero oye, me parece una manera espectacular de un conflicto resolverlo, ¿me entiendes? Mm. Pero que la gente me diga que no va a pagar tasa de basura porque no entiende por qué tiene que pagar la tasa de basura, oiga, mire, perdone que le diga, pero es que si resulta que cuando yo podo en mi casa no puedo mezclar la poda de los naranjos con la poda de la palmera y lo tengo que poner en bolsas diferentes y llevarlo al vertedero. Es decir, es que me están animando a que haga un hoyo y lo meta todo junto. Y Claro, por eso se está convirtiendo lo que es el reciclaje y el medio ambiente en uno de los mejores negocios que existen, porque la gente quiere que le vengan a recoger las cosas en su casa, se las seleccionen y se las lleven al vertedero. Entonces, ¿me entiendes lo que te comento? Entonces, yo creo que hay que pagar la tasa de basura, pero a lo mejor ha faltado, y digo a lo mejor, explicarlo de una mejor manera. exacto. Sí, como, ¿cuál es el Y criterio que al se final, aplica para si se ver quién anula por un paga qué? defecto formal, si el defecto es subsanable, se subsanará y volverán a sacarlo Mm. y volverá otra vez a recaudarse. Y entonces yo creo que a lo mejor ha faltado ser más didáctico, pero bueno, yo no desconozco si la resolución es firme o no, Claro, pero yo ya te digo que en chat ya venían las alegaciones con tal, los recursos, pero claro, estilo compadre, ¿no? Porque si ya ya. te vas a poner con abogado, a lo mejor sale más caro el collar que el perro, pero entre eso que está circulando y las IAs maravillosas, pues para adelante, más trabajo para el Sí, ayuntamiento para sí. resolver todos esos escritos. Sí, sí. Bueno, Carlos, le sumo esto a que también el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le anula la tasa turística a Mogán porque dice que es un impuesto que también tremendo varapalo porque eran 15 céntimos, ¿vale? Que a lo mejor la cuantía no es elevada,
pero ha sido una recaudación bastante importante los primeros meses, tendrá que devolverlo, tendrá que recurrir sí o no, pero bueno, todo esto al final queda anulado y esto pues no sé si cierra la puerta, que también otros se lo habían planteado a lo mejor poner en un futuro y ahora no podrán. Pues sí, yo iba a tocar ese tema también. Realmente, yo supongo que también será por algo de tipo procesal, no desde el proceso legal, porque no creo que sea porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias considere que no hay que cobrarle tasa al turista, porque entonces sería tremendo, porque entonces sí que habría una injerencia del Poder Judicial dentro en este caso del Ejecutivo local. Yo, que soy un defensor tremendo del impuesto turístico, me resultaría muy difícil de entender esto. ¿Sí? Ahora, que ha habido a lo mejor, se han incumplido plazos, que el artículo 27 debía ser el 32, que no sé qué, de verdad lo ignoro y tampoco es que me importe en exceso. Pero bueno, Yo en lo este caso, que... sí, Manolo, te iba a decir que ahora cabe recurso, pero mientras estas cosas se paralizan, ¿no? No, 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 no. Los recursos no paralizan. Si tú en el recurso no pides como medida cautelar la paralización y explicas el posible problema que se generaría o el posible injusto, pues no tiene por qué paralizar automáticamente. Lo que yo sí quiero decir, que ya lo hemos hablado en varias veces, que yo sí estoy a favor del pago de la tasa turística. Mm. Eh, Porque yo no creo que ningún canario no esté a favor y no pretenda mezclar cómo se va a gestionar eso y en qué. ¿Me entiendes? Pero no cabe ningún género de duda que si yo vivo en un municipio donde somos 100.000 y resulta que porque tenemos un clima, que no unos políticos, un clima maravilloso, pues 300.000 cada mes. Entonces, todos esos 200.000 demás están utilizando los servicios que están preparados para 100.000. Y esto hay que repercutirlo. Y yo cuando vaya a aparcar en la puerta de mi casa, porque a lo mejor no tengo para un garaje, pues tendré dificultades para aparcar. Yo he estado en múltiples sitios de Europa, donde en la Old Town, en la ciudad vieja, donde Sí. vive gente, no puede aparcar ningún turista, pero no puede entrar ningún coche que no sea de turistas. Es decir, ¿te imaginas que se dijera que en el pueblo de Mogán no pueden aparcar coches de turistas, o para ir a la playa solo los turistas pueden aparcar en el aparcamiento subterráneo, porque los demás que viven allí para ir al banco o para ir al supermercado o para hacer cualquier tipo de gestión tienen que moverse por ahí? Hombre, a mí la tasa turística, ¿qué pasa? ¿Que los canarios somos súper listos? ¿Que el TSJ en Canarias es súper listo y el TSJ de Cataluña son tontos? ¿O el TSJ de Palma, de Mallorca, son tontos y el TSJ de Canarias es listo? Yo creo que hay que unificar criterios y no es lo mismo un municipio de Castilla-León que tiene turismo, pero menos, que unos municipios como nosotros que tenemos un peso de turismo espectacular. Y entonces lo que hay que ver es la gestión de esa tasa turística y la repercusión que pueda tener para el medio ambiente y para según qué cosas, que si se le explica al turista lo va a entender. Lo que pasa es porque la gente va a Barcelona, la gente va a Mallorca, y cuando te pasan la tasa turística, o a Roma, cuando te pasan la tasa turística tú la pagas y la asumes y lo pones dentro del viaje como un gasto más, y no deja de ir gente a Roma, ni deja de ir gente a Palma, ni deja de ir gente a Barcelona. Lo que pasa, Carlos, en este caso, por ejemplo, sería a lo mejor que, claro, tú entiendo que también estás a favor de la tasa turística, pero no sé hasta qué punto los propios residentes tener que pagarla es una faena, que también es muy difícil separarlo porque sería también complicado el que reside en una isla que esa tasa turística te quedes exento. Vamos a ver, yo entiendo que la tasa turística se la cobran solamente a los turistas, creo. Y 0,15 euros, yo soy de letras, pero hice ahora así mentalmente el cálculo, alguien que esté un mes aquí, son 4,5 euros, que es lo que te cobran de más en Mogán en un bar por una cerveza.
Sí, 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 sí. sí. Y si eres capaz de pagar eso, a ver si no, ¿qué te importará a ti pagar los 4,5 € esto el mes que te vas a estar allí? Y eso, como dice Manolo, genera un beneficio para el municipio, porque permite tener un dinero que cubra, no mucho, pero algo cubrirá los gastos generados por un deterioro que sufre ese municipio en la zona turística. Y de verdad, yo es que, insisto, espero que sea por hechos puramente formales, porque si no, ya es cuestión de entonces empezar a preocuparse ¿no? de dónde estamos viviendo y en manos de quién estamos. Bueno, creo que decía la sentencia que ponía que era un impuesto encubierto, que no era una tasa como tal, que al final estaba cobrando un impuesto. O sea que, bueno, no sé. Bueno, habrá que ver de qué manera. Tendré que explicarle a mis nietos ahora, tendré que buscarlo primero, diferencia entre tasa e impuestos, porque... No, existe, y los juristas tendrán que batallar eso, y a lo mejor se va subiendo de escalafón para que se genere una jurisprudencia relativa a ese conflicto que distinga entre una tasa y un impuesto cuando se aplica relativo al turismo. Es decir, no es descabellado, Vale. ¿me entiendes? Porque los TCJ pueden tener diferentes criterios de valoración y después habrá que alguno llegar a la unificación de criterios al Tribunal Supremo. Pero ¿sabes qué pasa, Carlos y José Luis? Y los que nos oyen, que a veces la sociedad, a veces no, casi siempre la sociedad va mucho más rápido que las resoluciones judiciales. ¿Me entiendes? Y entonces cuando llega esa resolución judicial, pues a lo mejor el hecho de que una sala de un tribunal sea más innovadora, yo lo digo con todo el respeto, ¿eh? Yo llevo asuntos en Cataluña y voy a los juicios hasta con tribunal del jurado y soy el único que habla en castellano. Y hablo en castellano y todo el juicio me mira un poco de mala leche algunos, pero bueno, después lo acaba entendiendo, ¿no? Y no pasa nada. Y lo tengo que reconocer, los jueces allá son más innovadores, porque son más guerrilleros, son más osados, arriesgan más. Un juez debe ser prudente, pero también debe ser innovador, adelantarse a las circunstancias, y casi todas las sentencias novedosas en múltiples materias, en derecho de familia, con las indemnizaciones de golpe que se han efectuado a las mujeres en vez de anualmente, sino como el que se le paga a un trabajador, en derecho mercantil, con la ley de segunda oportunidad, con la exoneración del pasivo insatisfecho con relación a la administración tributaria y la administración. Es decir, sí, un montón de trámites que al final te das cuenta que van 10 pasos por delante. Como esta gente son guerrilleros o están acostumbrados a decirle al Estado que no a todo, pues como que se cortan menos, pero no lo fundamentado, ¿no? Y entonces yo creo que a veces cuando viene esa resolución que unifica el criterio, ya han pasado 10 años, y como dice Carlos, que parece que es una chorrada 0,15, pero yo llegué a leer un artículo donde al final era un puñito, ¿eh? Era un... Sí, había recaudado... Sí. Si solamente se compran tabaibas y aloe, a lo mejor en Mogán se planta todo de tabaibas y aloes que se ponen hasta en los tejados. Y qué bonito quedaría, ¿no? O bugambillas. No sé. O alguien que limpie. No, es que no lo sé. Pero sí, pero bueno, pero es una cantidad económica elevada, exacto. Dice, sí. Efectivamente, sí. Bueno, otro tema, Carlos. Ángel Víctor Torres decía ahí en la portada del periódico El País y aseguraba que en 2027 habrá 500.000 nuevos nacionalizados con derecho a voto. Bueno, ¿cómo interpretamos esta frase de Ángel Víctor Torres? Eso lo dice en grande, la noticia. Es que la tengo delante. Sí, es el titular principal de ella. Ves y resulta que no es para las próximas elecciones, sino que nunca será para estas próximas elecciones. Bueno, decía 2027, claro, luego ya la interpretación de que pueda haber... Claro, pero por lo que dice dentro, en la noticia, que la lees y te vas del titular que está en negrita y resaltado, que es lo que les interesa a los periódicos poner, claro. De todas las declaraciones que hace, pues resaltan como gran noticia esa, y efectivamente, bueno, con estas cosas y mirando, pues se han ido nacionalizando gente por diversas maneras desde hace mucho tiempo en este país y que han tenido el derecho a voto. Y en Mogán, creo que la última vez que hablamos también lo dije,
pueden hasta elegir un alcalde no nacido, que no sea ni siquiera español, puede ser noruego, que hay una colonia importantísima de noruegos en Mogán, y es así. Pues si la ley nos permite estas cosas, creo que eso, pues habrá que ser respetuoso también. Sí. Yo creo que eso te gustaría a ti, Carlos, porque podrías ver cómo sería un municipio canario que estuviera gestionado con mitad canarios, porque al final muchos llevan años, claro. Mitad noruego, ¿no? Bueno, sería como un experimento sociológico. Hay un municipio... Por ejemplo, en Noruega desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, desde octubre a marzo, que son 6 meses, aquello es bonito pero difícil y duro para vivir. Claro, por eso se vienen. Yo he estado en Oslo en Semana Santa y parecía un oso polar. Sí, que es Semana posible. Santa, ¿no? Sí. Entonces empieza desde octubre y son prácticamente 6 meses. Entonces esta gente, y ahora es precioso, ¿no? Entonces esta gente, los que pueden evidentemente, o los que pueden no solo porque tengan medios económicos, sino porque prevén, como la cigarra y la hormiga, porque no todo es que yo no tengo medios económicos, bueno, pero no sé, hay circunstancias y maneras, ¿no? Porque si no, esto sería como la realeza y ya está. Entonces, sin mosca, sin ningún problema, 6 meses planos y duros allí, y se vienen desde finales de septiembre hasta 6 meses y viven, que les veo la cara y tienen el aspecto de noruego, pero la filosofía del canario. Sí. Lo que pasa es que después son tíos ahorradores, son tíos disciplinados. Claro, sí. Tienen otra mentalidad. Pero, por ejemplo, mira, yo iba a poner el caso en Yaiza, en Lanzarote. Como decía Carlos, ¿no? Que en Mogán puede darse la casualidad, ¿no? De que puedan votar a un alcalde noruego o alcaldesa. En Yaiza, Lanzarote, hay una concejal que es de Reino Unido, pero por la amplia comunidad también que hay de ingleses precisamente en ese municipio de Lanzarote, lo cual también pues, es un tirón para aquellos que quieren incorporar en sus listas a alguien que ve que también pues, puede tirar del voto por gente que está pues, empadronada allí. En un municipio en las Islas Baleares, el alcalde, sin ir más lejos, alemán, porque por lo visto en ese pueblo pues, el 80% son alemanes. Oye, si nosotros somos como somos, un país y un pueblo bastante abierto y bastante interracionalizado, yo creo que estas cosas hay que contemplarlas como naturales. Bueno, solo falta que Rajoy haga un artículo diciendo España tiene alcaldes, pero no son españoles, ¿no? Bueno, pero lo que dice Rajoy hay que verlo dentro de un contexto, ¿no? Sí. Evidentemente creo que eso no lo diría en el Senado o en el Congreso de los... Yo, la verdad que a veces, bueno, todo es política, yo entiendo que el político tal, pero todo tiene que circunscribirse a dónde pone las cosas, ¿no? Que se ofenda a alguien, un francés, lo que pensamos de los franceses, de la ilustración, del sarcasmo. A mí me encanta ver las comedias francesas porque son súper irónicas. Tienen un montón de golpes medio racistas, pero que están dentro del marco de la comedia francesa. La comedia francesa con esos golpes, donde el francés parisino se casa con el moreno que viene de África en una colonia francesa y lo miran con... Es cómico y divertido dentro de ese ámbito, porque es que si no, no lo sé. Yo creo que la sociedad ha mejorado mucho en cuanto a permisividad, y nosotros siempre lo fuimos porque el vivir en una ciudad con puerto genera ser más abierto, ¿no? Y que exista ese contrabando de cosas que vienen de otros sitios, a lo Marco Polo, ¿no? Tan romántico, o a lo Willy Fogg, ¿no? Lo que uno quiera. Entonces yo creo que nosotros en Canarias no tenemos ese problema, hay algún problema puntual. Además nosotros, el canario, es una persona abierta y muy solidaria, ¿eh? Siempre hemos colaborado en cualquier circunstancia, y no solo nos lo genera ser isleños, ¿no? Sino el clima favorece mucho ese optimismo que tenemos en numerosas ocasiones, y
y que, por ejemplo, el nórdico lo tiene en pesimismo. Ya. ¿Me entiendes? Sí, que a lo Ellos mejor han conseguido también, justo a lo mejor, claro, el Rajoy punto si está en medio. Galicia, claro, como el clima es a lo mejor un poquito más oscuro, a lo mejor por eso el hombre de vez en cuando pues le da por Pero escribir esto. Carlos, no sé qué opinas también de lo escrito. A es ver, que es Carlos. una locura el revuelo. Lo escrito está. Sí, Dios mío, Carlos. Si lo escribo yo, seguro que en la Asamblea Francesa el partido de ultraderecha ni siquiera me llamaría racista. Puede ser. Pero escrito por el expresidente del gobierno español, en un momento en que además el partido de este expresidente del gobierno español está boicoteando claramente el Tratado de Amistad Franco-Española, pues claro, le da pie a que esa frase, yo creo muy desafortunada, sobre todo cuando el central que está sosteniendo a la selección española, pero además sosteniéndolo, es francés de nacimiento, pues realmente es un poco difícil de entender. Y sobre todo, porque, hombre, se refería básicamente al color de la piel. Y entonces es ahí cuando tú dices, contra, pues esto es un poco difícil de tragar para insisto, para un señor que es expresidente del gobierno español. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor firmó como M. Rajoy y no se sabe muy bien no se sabe quién fue, ¿no? Claro. Claro, con eso se escuda. Manolo, tiene que ser 30 segundos porque no tenemos que marchar muy rápido. Nada, mira, solo pienso que si de verdad M. Rajoy o M.R. si hubiera dicho que era Mariano Rajoy, no hubiera pasado lo mismo, no hubiera dimitido. Yo creo que el efecto ha sido el mismo. Quizá lo que se le propuso fue que o hacía eso o iba para adelante. ¿Me entiendes? Porque mi mal pensar y como veo ya cómo funcionan los asuntos que llevo, a lo mejor eso se pactó, creo, no lo sé. Que escriba un libro un político no un periodista o las memorias, porque a lo mejor se dijo, o haces esto y esto y esto, porque es muy poco creíble y ha sido muy criticado Rajoy por eso, o vas para adelante con el tesorero, porque a ver quién se cree que un tesorero de más de 10 años hace lo que le da la gana y todos los que van llegando y en su lista negra o dorada, aparece M. Rajoy. Efectivamente. Bueno, tenemos que terminar. Carlos, un resultado para hoy, España-Francia. No sé si lo vas a ver, pero más o menos, pues a ver, pues cuéntanos. Lo voy a ver, sí. 1-0 va a ganar España. Vale. ¿Gol de Merino o de otro? Bueno, Merino, que yo, fíjense, me enteré luego que era el hijo de un tal Merino que jugó en Las Palmas, pues, hombre, si lo marcase él sería fantástico. Sí, exacto. Manolo, un resultado para hoy. Bueno, vamos a ver, yo creo que el resultado más racional sería 1-0 o 2-1 y el optimista sería 3-1 y el que me gustaría a mí sería un 5-4 porque ya me gocé un 4-3 que ganó España, que fue un partidazo, de ese partido que volvería otra vez a ver con los amigos, aunque fuera repetido. Entonces un partido 4-3 que fuera emocionante. Un partido con muchos goles, es un partido vistoso y de máxima intensidad. Eso sí, bonita, duro pero sin maldad y sacando lo mejor, no por dinero, sino porque yo creo que ellos quieren ganar, creo que Mbappé quiere ganar, creo que Yamil quiere ganar y entonces para ganar tendrán que sufrir y dar todo lo posible y que el árbitro no influya y que dejemos de llorar si perdemos. Y sí, se ha hecho un buen mundial. Los mejores del mundo. Exacto, se ha hecho un buen mundial. Ganar a Francia y ganar a Argentina. Eso, sobre todo ganar a Argentina. Sobre todo ganar a Argentina. Me pone muchísimo ganar a Argentina. Sí, yo creo que esa es la... Queridos amigos argentinos. Muchísimo por oíros. Vamos a ver. Bueno, pues tenemos que terminar. Manuel Cabrera, Carlos Guitián, gracias a los dos por este ratito. Nos volvemos a ver en septiembre, así que buen verano, disfruten mucho, descansen y bueno, vamos a ver qué pasa también con el Mundial. Nos vemos. Venga, un placer, amigos, y un año más aquí y eso hay que disfrutarlo. Sí. Solo son 13, Manolo, solo son 13 años nada más. Bueno, pero estamos Casi nada. Estamos fantásticos, sobre todo Carlos, que cada vez
procesa mejor. Esa experiencia no le falla, ¿eh? Cada vez Efectivamente. mejor. Bueno, un fuerte abrazo. Un Hasta abrazo. luego.